Amigos del mundo, familia deportiva de los 5 continentes, desde La Habana, capital de la República de Cuba, les saludamos. Este es Tiempo Extra a través de Cuba Visión Internacional con el acontecer diario de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Se fue la antepenúltima fecha, pero no se marchó en blanco para Cuba. El deporte rey sigue sacando medallas del nido del pájaro. Leonel Suárez se coló dentro de los más completos. Bronce histórico para el atletismo cubano. Los peloteros pusieron a soñar a la Isla Grande. Categórica victoria de los de Pacheco ante los estadounidenses. Y una vez más los criollos en el partido del cierre. Y en los cuadriláteros el pugilismo pudo colocar al menos 4 en las finales. Por las de oro tendrán que subir muy finos de boxeo si quieren salir airosos. Y comenzamos con el deporte rey, el atletismo. Un joven de 21 años, proveniente de la oriental provincia de Holguín y representando a Cuba, ha conquistado medalla de bronce en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Beijing. Sí, sorprendentemente, había terminado durante la primera jornada y las primeras 5 pruebas en el 6º lugar. Sin embargo, hoy, en los 2 últimos eventos, se creció hasta lo infinito y obtuvo la puntuación para quedar en el 3er lugar. Óigame, en un evento donde históricamente los atletas que han dominado son los europeos y los estadounidenses, Aníbal. No, es que además de ser toda una sorpresa, hace un año atrás era impensable que alguien pudiera pronosticar que Cuba incluso iba a tener a 2 representantes en los Juegos Olímpicos en esta especialidad del decatlón, pero además con muy buenas ubicaciones. Y además, en el caso de Leonel Suárez, yo le voy a ser sincero, yo esperaba una buena ubicación incluso entre los 5 primeros, sobre todo por la forma en que él había estado esta temporada. Incluso cada vez que se presentaba en un meeting atlético en el viejo continente iba superando sus marcas, es decir, la cantidad de puntos que acumulaba al final las iba superando, incluso llegó a estampar varias veces récords nacionales con esas puntuaciones, pero realmente no pensé que pudiera llegar al podio de premiaciones. Pues me sorprendió completamente. Les voy a decir rápidamente cómo han sido las marcas de este muchacho Leonel Suárez. En 100 metros hizo 10 segundos con 90 centésimas. En el salto de longitud logró 7.33. En impulsión de la bala 14.49. En el salto alto 2.05, pero ha llegado hasta 2.15, ahí se quedó bajito, ¿eh? En los 400, 47 segundos con 91 centésimas. En los 110 con vallas, 14.15. En disco, 44.45. En la pértiga sobrepasó la altura de 4 metros con 70 centímetros. Y después llegó lo mejor. Miren ustedes, en el lanzamiento de la jabalina ha establecido récord olímpico para el decatlón, con 73 metros y 98 centímetros. Incluso alcanzó una marca superior a la del hombre que llevó Cuba en esta modalidad. En esta sola modalidad, sí, de la jabalina. Señor, Aniel Boué. Bueno, en los 1500 cerró con 4 minutos, 29 segundos y 17 centésimas. Y ese crono con el que remató su actuación en el decatlón durante 2 días le dio esa valiosísima medalla de bronce. ¿Usted sabe dónde tendría que mejorar Leonel Suárez para llegar a lo más alto del podio o al menos para mantener una buena consecución de resultados? A mi modo de ver, en la Garrocha se quedó con 4.70 cuando se saltó hasta 5 y 5.20 y además también en el lanzamiento del disco cuando se envió el implemento a más de 50 metros. Es decir, en estas 2 especialidades se hubiera logrado mejores marcas, incluso hubiera rozado la plata o lo hubiera ganado. Bueno, pues les digo que es récord nacional, sí. 8.527 puntos y en 3 oportunidades. En las últimas 6 semanas, este muchacho Leonel Suárez ha establecido primacías para el país. El otro representante de Cuba, Jordanis García, quedó en el puesto número 15. Les voy a decir que la medalla de oro en el decatlón fue para el norteamericano Brian Clay con 8.791 puntos y la plata correspondió al bielorruso Andrei Kranchanka. Relevo 4x400 femenino, ¿qué pasó ahí? Sí, no, logramos clasificar a la final la cuarteta de Cuba y logró entrar con el 5º mejor tiempo de todas las cuartetas que van a estar en las finales. Me refiero, hizo un tiempo de 3 minutos, 25 segundos y 46 centésimas, pero lo más destacado es
que la última relevista de Cuba, Indira Terrero, logró sobrepasar a la campeona olímpica, la británica Christine Ogoru, para lograr relegar a esta cuarteta británica a la cuarta posición y Cuba lograr clasificar a las finales. Así que esto fue destacadísimo de la cuarteta de la rama femenina de Cuba del 4x400. Hubo récord mundial en esta jornada, en el 4 por 100 masculino, 37-10 para Jamaica, lo más sobresaliente del día, con Powell, Frater, Ball y Carter. Excelente actuación, y Usain Bolt ya se lleva 3 récords mundiales bajo su brazo, además de 3 medallas de oro. Y 6ª medalla de oro de Jamaica en el atletismo. Bien, cerramos así este bloque dedicado al deporte rey, aquí en Tiempo Extra, a través de Cuba Visión Internacional. Y ya seguimos con el deporte nacional en Cuba, el béisbol. Óigame que el juego contra Estados Unidos resultó más fácil de lo que esperaba todo el mundo. Le dieron 4 jonrones al picheo estadounidense, el rendimiento de Cuba fue bueno y estuvimos a punto del knockout, Aníbal. Sí, estuvimos a 2 carreras de propinarle knockout en una fatídica 8ª entrada para el equipo que dirige David Johnson, el manager de los Estados Unidos, que había asegurado que quería cambiar sus anillos de Grandes Ligas, es decir, cuando en las Grandes Ligas se gana un campeonato se le entrega un anillo como trofeo, y él decía que él cambiaría todos sus anillos por la medalla de oro olímpica y además si se la podía ganar a Cuba mejor todavía. Pues bien, le devolvieron los cubanos estas palabras, pero en la forma deportiva los vencieron, y de esta forma Cuba logró vengarse de alguna forma de varias derrotas que había sufrido en eventos internacionales, sobre todo desde el año 2006 con aquel preolímpico celebrado acá en La Habana. Vencieron a los norteamericanos en 2 ocasiones en la etapa clasificatoria y ahora en semifinales, y esta vez fue mejor incluso que en la etapa clasificatoria. En aquella hubo que ir Straini, acá fue 10 carreras por 2 con una ofensiva de 14 imparables, 4 jonrones. Descolló a la ofensiva por el equipo cubano el hombre que quedó de líder de los bateadores, Alexei Bell, que batió de 4-2 con un jonrón y 3 carreras impulsadas en un momento que el partido estaba a 4 carreras por 2. Excelente trabajo de Jorge Luis Vera como pitcher abridor, también de relevista Pedro Luis Lazo. Muy bien trabajaron los lanzadores de Cuba, y no obstante eso tampoco quiso Antonio Pacheco arriesgarse, porque incluso cuando ya en las postrimerías de la 9ª entrada pensó que pudo haber algún problema con Pedro Luis Lazo, tenía calentando a Norberto González, que presumiblemente puede ser el abridor de la final frente a Corea en el próximo partido, ya que Corea le ganó 6 carreras por 2 a Japón. Yo creo que se trabajó muy bien ese picheo de Cuba en este encuentro frente a Estados Unidos. El problema es decir, a mi juicio, estos son las 2 principales cartas de triunfo que tiene el equipo cubano. Detrás de Jorge Luis Vera y Pedro Luis Lazo, creo que ya hay un escalón un poco más bajo para los otros lanzadores. No han logrado demostrar que pueden ser caballos de batalla también, y que hay una gran seguridad cuando ellos están en el montículo, y esto también lo saben los compañeros de equipo, que a veces se crecen cuando tienen a un pitcher como Jorge Luis Vera en el montículo o Pedro Luis Lazo. Este director del equipo de Estados Unidos era el mismo que había estado en otras competencias anteriormente. Sí, precisamente le había ganado a Cuba en 4 ocasiones, en el preolímpico de La Habana en el 2006, le ganó en el mundial de Taichung y también le había ganado en otros torneos internacionales que había celebrado Cuba. Así que imagínense usted. De manera que entonces Estados Unidos queda para discutir el bronce, Aníbal. Exactamente, lo va a discutir con Japón, que fue el que cayó derrotado contra Corea. Ajá. Bien, cerramos con la pelota, vamos al clavado. En la modalidad de plataforma disputada en esta fecha, 2 cubanos, han clasificado para la etapa semifinal y vamos a ver si llegan a las finales. Son José Antonio Guerra y Jenkler Aguirre. El primero obtuvo un total de 443,20 puntos. Y el segundo, 423,75. Creo que las puntuaciones no son nada buenas. Onceno está onceno José Antonio Guerra, y en el lugar 16 Jenkler Aguirre. Bueno, el mejor en esa competencia eliminatoria fue el chino Lu Xinchou con 539,80 puntos, y parece que China va enrumbada hacia otra medalla de oro en la plataforma de estos Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Cerramos así este bloque dedicado a 2 disciplinas deportivas. Y ya estamos con otras actividades, específicamente con una
en la que tenemos tremendas esperanzas de algunas medallas de oro. Me refiero al boxeo, aunque ganamos 4 y perdimos 4 en semifinales. ¿Cómo fue eso, Aníbal? Estaba dentro de los pronósticos 3, o al menos dentro de mis pronósticos 3 de los que cayeron. Uno no. Sí, uno no estaba dentro de los pronósticos, no solamente mío, sino de nadie. ¿Cuál? Porque era el más experimentado, Yordenis Ugas, de la división de los 60 kilogramos, el campeón del mundo Demian Yan 2005, que se iba a enfrentar a Daudé Soc de Francia, el cual había vencido ya en par de ocasiones, incluso una de esas peleas había sido hace 2 meses acá en un tope de confrontación, un tope de preparación entre Francia y Cuba, y lo había vencido fácilmente, pero esta vez no pudo con la zurda de este francés y lo venció fácilmente 15 golpes por 8. Creo que la diferencia no fue tan amplia, pero sí lo venció. Y esto realmente estaba fuera de los pronósticos. Los que cayeron creo que sí estaban dentro de los pronósticos, aunque quizás no alguno de la forma que lo hicieron, quizás pudo haber sido más ajustada a sus peleas. Perdió Jean-Pierre Hernández en la división de los 48 kilogramos frente a un mongol, Serdar Banpuredov. Equivocó su pelea, en el cuarto round iba ganando por 2 puntos, entró en algunos momentos en combate con este mongol y le logró igualar las acciones y hubo que esperar a la decisión de los jueces y le dieron la victoria al mongol. Aquí se fue una gran oportunidad, de todas maneras una gran medalla de bronce para Jean-Pierre Hernández, que fue el último en clasificar en esta escuadra de 10 boxeadores que Cuba llevó a los Juegos Olímpicos. Los que ganaron, bueno, Andriy Lafita venció al ruso Georgi Balakin 9 golpes por 8 en los últimos 10 segundos, le dio un derechazo y le dio el punto de la victoria. Venció también en 54 kilogramos Yanquiel León, 7-5 a Bruno Julio de Islas Mauricio, y también venció Carlos Vanture en 69 kilogramos frente a Silamo Hanati de China, 17-4. Esta fue la mejor presentación de los 8 boxeadores que estuvieron en el gimnasio de los trabajadores, y venció también Emilio Correa 8-5 ante el indio Villender Kumar. Los otros que cayeron, bueno, Maya Costa ante el ruso Chakiev, y también había caído Rosniel Iglesias ante Magnus Bonjunov, los 2 rivales de muchísima entidad. ¿Podemos decir que las decisiones arbitrales fueron justas? No creo que las decisiones arbitrales hayan quitado una pelea o no, sino quizás algunos puntos, y creo que ha sido la tónica en todas las peleas, no solamente la de los cubanos, sino también la de otros boxeadores, porque he leído bastantes decisiones que no han estado de acuerdo algunos, pero en definitiva no creo que se haya quitado la pelea a nadie, simplemente algún que otro punto que a la postre creo que no definía fue lo que a veces se ha criticado, pero creo que ha sido bastante justo el arbitraje. Menos mal que ha mejorado el arbitraje en el boxeo. Bueno, vamos a pasar rápidamente del boxeo a lo que sucedió en la pista de canotaje. No anduvieron bien los canoístas cubanos. Los señores Aldo Pruna, que es nuestro singlista, y Karel Aguilar y Sergey Torres en el C2 no estuvieron bien en esta última fecha, quedaron relegados, no hay medallas en el canotaje, yo creo que por debajo de lo que se había pensado. Y más los lugares, los dos ocuparon la 9ª posición. Bueno, terminamos aquí con el boxeo y el canotaje y seguimos adelante en tiempo extra. En Atenas 2004, la mayor isla del Caribe se confirmó entre las potencias deportivas del mundo. La autóctona calidad de sus campeones quedó guardada una vez más en el libro de la historia. En la contienda china, la batalla se perfila intensa. Los anfitriones se empeñan en terminar por vez primera en lo más alto. Los Estados Unidos de Norteamérica cruzarán sus mejores armas para no ser desplazados. Otros emergerán para no quedar en el olvido. Y allí, seguro estará, buscando más lugar en la gloria olímpica, la Isla Grande. Tiempo extra existe para contarlo. 14 fechas se han cumplido en los Juegos Olímpicos de Beijing y bueno, faltan 2 nada más para que se terminen todas las competencias, el programa general. Creo que están bastante definidas ya las clasificaciones, el lugar que va a ocupar cada país en el cuadro de medallas. Vamos a ver, por lo menos los primeros, creo que están definidas ya las posiciones. Veamos ese medallero general.
el programa para el penúltimo día de competencias sobresalen, bueno, el béisbol, la decisión de la medalla de oro, está el atletismo con la discusión de varios eventos finales, el taekwondo y el boxeo. Veamos cuál es el programa para Cuba, día 15 de competencias de los Juegos Olímpicos de Beijing. Dos cubanos por el oro en las próximas horas. Me refiero al boxeo olímpico. Vamos a ver quiénes son y qué posibilidades tienen, Aníbal. Bueno, en 51 kilogramos, en la división de los moscas, Andri Lafita se va a enfrentar a un representante de Tailandia, que es el subcampeón mundial, Sonji Yongohor, y es una pelea muy difícil para el cubano Andri Lafita, que ya ha logrado hacer una muy buena actuación en estos Juegos Olímpicos. Si logra ganar la medalla de oro, será porque habrá hecho la mejor pelea de su vida en su carrera deportiva, y va a ser muy difícil porque este tailandés es un pugilista muy experimentado. Menos complicado quizás lo tiene Emilio Correa en la división de 75 kilogramos. Se va a enfrentar a un británico de nombre James de Galec, aunque siempre hay que tener respeto a estos británicos. Y bueno, nos recordaban algunas personas el hecho de cuando combatía Mario Quindelán, el doble campeón olímpico cubano, que tuvo gran rivalidad con un británico, Amir Khan, y siempre los británicos al menos han tenido uno o dos boxeadores de primerísimo nivel, así que habrá que esperar. Sí, he visto varias informaciones a través de agencias internacionales, sobre todo de periodistas muy experimentados, que vieron a aquel Emilio Correa, a papá, y han visto a este ahora. Y dicen, hijo de gato, caza ratón. Bueno. Yo creo que el pronóstico es una de oro y una de plata para esta primera fecha. Perfectamente. Bueno, no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con No, claro, usted, ¿no? no, por supuesto, es un pronóstico. Correcto. Bueno, vamos entonces con el atletismo. Vamos a tener a una esperanza en esta fecha que se llama Jeimer López. Un muchacho que en cuestión de 3 meses es que ha trascendido al mundo y que ha ocupado lugares destacados y ha hecho marcas que todos los expertos, que la gente conocedora ha seguido con atención, porque tiene 1 minuto con 43 segundos y 7 centésimas este año. Lo hemos visto correr primero en las series eliminatorias, después en semifinales, y se muestra con tremenda fuerza. Yo creo que sí, Lázaro Betancourt me decía hace algunos días, Navarro va a ser una sorpresa. Vamos a ver si se hace realidad Jeimer López en esa final de los 800 metros planos en los Juegos Olímpicos. Para, ¿quién usted cree que puede ser los rivales o el rival a derrotar? Pues Yusuf Kamel de Bahrein me parece que es el hombre que mayores posibilidades tiene para el oro, con una marca inferior al 1.43, pero además ha demostrado que puede hacer registros con menos de 1 minuto y 44 segundos en la doble vuelta al óvalo. Todo dependerá del parcial y quién lleve el ritmo de carrera, ¿eh? ¿Quién puede hacer la libre? Ajá. ¿Y qué tiempo se pueda marcar en los primeros 400 metros? Bueno, terminamos con el boxeo y el atletismo. E inmediatamente vamos a ver a una de esas leyendas, una de esas figuras historia, que ha hecho actuaciones que han merecido el reconocimiento de toda la afición cubana. Héroes olímpicos. Todos se hacen una pregunta. La respuesta pudiera llenarla a muchos nombres. Ellos buscarán seguir por los senderos del triunfo las huellas de sus ídolos. El ejemplo lo brindan los héroes olímpicos de Cuba.
En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, la isla grande del Caribe aprovechó la cita para demostrar la diversidad de su desarrollo al figurar sus representantes entre los medallistas en novedosas especialidades deportivas dentro del contexto olímpico. El Taekwondo se sorprendió con la introspectiva aparición de un espigado criollo que no entendió de rivales hasta coronarse en la división de 80 kilogramos. Ángel Balodia Matos, otro héroe olímpico de Cuba. Aquí siempre tenemos tiempo para los grandes. ¿Y podrá este atleta que acaban de ver los televidentes aspirar a una buena actuación en estos Juegos Olímpicos, Aníbal? Bueno, todo depende de cómo salga de su primer combate. Se va a enfrentar a un italiano, Leonardo Basile, que tiene un gran currículum, al igual que lo tiene el cubano. La diferencia es que Ángel Balodia Matos compite ahora en la división de más de 80 kilogramos, una división en la cual el mayor triunfo que ha alcanzado fue precisamente este año en la preparación en el Open de Austria, calificado este certamen como uno de los más fuertes del mundo del taekwondo, pero habrá que ver. Si logra vencer a este rival, puede ser que con su experiencia pueda llegar a la final y ahí disputarle el título a Dawa Modico Keita de Mali, porque este es el gran favorito, pero va por el otro lado del organigrama. ¿Qué edad tiene Balodia ya? Ángel Balodia Matos va rozando ya sobre más de los 30 años, dice que esta va a ser ya su última competencia. Y en esta actividad la madurez total y el mejor momento de un atleta, ¿a qué edad es? Entre los 26 y 28 años de edad. Cerramos con Balodia y vamos con el torneo femenino de voleibol olímpico, sí, porque dentro de algunas horas el equipo cubano va a discutir la medalla de bronce. En el partido por el oro van Brasil y Estados Unidos. Cuba contra China, contra las anfitrionas. Bueno, y alrededor de ese encuentro también hay un ambiente porque el equipo de casa va a tener el respaldo de una tremenda multitud. Ellas esperaban haber llegado a la discusión del título. No llegaron, pero tiene un valor tremendo que el equipo de casa llegue al podio. Y ese es el propósito de las chinas. Va a ser un difícil compromiso para Cuba. Aun cuando le hayamos ganado anteriormente en la ronda preliminar o hayamos obtenido victoria frente a las chinas en el torneo de Montreux o en el propio Grand Prix. Yo creo, Navarro, que en estos momentos quien sale como favorito es el equipo de China, porque hay factores que no son tangibles, que no se pueden medir, pero que sí realmente se ven a las chinas con un propósito completamente diferente. No estaban tan convencidas las atletas de China que pudieran llegar a discutir la medalla de oro, y las cubanas sí estaban convencidas de que pudieran haber llegado a discutir la medalla de oro. Y el choque, el golpe que han sufrido las cubanas después de haber perdido en semifinales, quizás lleve un tiempo mayor de recuperación, es decir, el factor psicológico me refiero. Bueno, vamos a ver cómo es la disposición, cómo llegan las morenas a la cancha, cómo se ve el ambiente en esos minutos iniciales, cómo arranca ese partido. Claro. El despegue es bien importante. Sí. Yo creo que les tienen que salir como fieras Así y mismo. robarle la iniciativa a las chinas desde el primer momento. Asimismo van a tener que salir los peloteros, porque ellos van a discutir la medalla de oro frente al equipo de Corea, el cual les ha tomado la medida, pero además hay que decir que el equipo coreano está jugando con una mezcla del béisbol asiático y del béisbol norteamericano, es decir, el béisbol del continente de América. No me refiero solamente al que practican los Estados Unidos, no, me refiero al del continente americano. Y creo que va a ser un partido difícil. El lanzador para Cuba, se ha comentado que pudiera ser Norberto González, se ha comentado también que pudiera ser Luis Miguel Rodríguez, habrá que ver, pero tiene que ser un hombre que realmente va a tener que llenarse de muchísima fe, de muchísima gloria para poder darle la medalla de oro a Cuba, porque van a tener que salir como leones los cubanos para imponer su respeto ante los coreanos en la quinta final consecutiva que van a disputar los peloteros de Cuba en Juegos Olímpicos. De todas formas, Pedro Luis Lazo estará ahí Sí, calentando todo el tiempo y listo para entrar en acción. Por supuesto. Ese caballo de batalla que tiene Cuba. Exacto. Bueno, pues van a ser bien atractivas todas las actividades que vamos a tener dentro de algunas horas, donde se van a discutir algunas de las últimas medallas ya. Y van a definir las posiciones de Cuba en la tabla de medallas. Muy importante. Bien, amables televidentes, final de este espacio deportivo Tiempo Extra a través de Cuba Visión Internacional. A todos ustedes, amigos de los 5 continentes del planeta, gracias, muchísimas gracias por la amable atención prestada y dentro de 24 horas
estaremos entrando nuevamente en sus hogares. Ya casi se acaban los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y la Isla Grande lo deja todo para el final. Así que anote si quiere hacia dónde tiene que centrar su atención en la siguiente jornada. La locomotora del deporte cubano se propone pitar alto dentro del cuadrilátero. Serán 2 los primeros que tratarán de empezarle a dar forma a una hazaña. Y en la pista todavía los criollos darán guerra. Jamer por 2 vueltas que le vistan de gloria. Y el taekwondo pondrá a un gigante a dar patadas que despejen un camino para el conocido, el de las medallas. La selección que más hace soñar a los cubanos buscará el oro frente a los coreanos. Los de casa quieren para sí el último título del béisbol en Juegos Olímpicos. Se acaba nuestro tiempo agregado para los Juegos en el día de hoy, pero mañana estaremos aquí de nuevo para seguir con Cuba en Beijing 2008, porque tiempo extra existe para contarlo.